El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde él pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo les envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente que esté buscando la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos los salmos y este Salmo 144 de manera especial, pues nos enseña cómo es que se realiza la experiencia del amor tierno, justo, leal, omnipotente, misericordioso, compasivo del Señor en un corazón. Y cómo se realiza y en quién se realiza. De repente a veces nosotros nos hacemos ese interrogante: ¿cómo hay gente que ora, que reza, que hace tantas prácticas, que hace limosna, que hace obras caritativas, pero nunca se le ve que alcance la plenitud de la paz del Señor, que viva en la dicha del Señor? Que hay gente que hace obras caritativas, que reza, que ora, que hace una cuanta y otra cosa, pero no llegan a una conversión, a dejar el pecado. Como hay gente que ora, que reza, que hace una cantidad de prácticas, que viene a la liturgia, que incluso asiste a la Eucaristía, pero todavía sigue dependiendo de la aceptación de los demás, del cariño de los demás, de los halagos humanos, de la seguridad humana. Y siempre nos surge esa pregunta: ¿y entonces de qué sirve rezar tanto, hacer tantas cosas? Si ve a esta persona, entre más reza, uno la ve más mal geniada, más turbada, más desesperada, más angustiada, le da tanta fuerza al diablo y no encuentra la paz. ¿De qué sirve entonces rezar y orar tanto? Hoy el Salmo nos trae la respuesta. San Lucas también nos la va a dar, al igual que San Pablo. Es que el Señor está cerca, muy cerca, de aquellos que lo buscan sinceramente y de quien lo invoca sinceramente. A veces nuestras plegarias no son escuchadas porque nosotros convertimos a Dios, lo convertimos en un medio para alcanzar fines que nosotros tenemos. Yo estoy haciendo 9 o 10 Eucaristías, no porque sea malo venir a 9 o 10 Eucaristías, es lo más grande que hay, venir a la Eucaristía. 9 o 10 o 3 o 5 o 7 Eucaristías, porque estoy buscando que mi esposo cambie ese mal genio. Sí,
que deje la marihuana, que deje el licor, como si ese fuera el mal más grande. Y por eso Santiago dice en su carta, en el capítulo 4 de la carta de Santiago, dice: adúlteros, es que no recibimos porque no pedimos como conviene. No pedimos según el Espíritu Santo, dirá San Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Y por eso Él viene en nuestro auxilio con gemidos inefables que nosotros no alcanzamos a identificar y nos enseña a buscar lo que conviene. Dios no es un medio para alcanzar esas cosas. Dios es un fin. Y nuestra búsqueda tiene que estar orientada a conseguir solamente a Dios, llegar a Él, estar con Él, porque es la mayor riqueza que nos ha enseñado San Lucas en su Evangelio. Hoy celebramos la fiesta de San Lucas y a San Lucas se le da el apelativo, la tradición de la Iglesia y el magisterio, como la tradición litúrgica, le dan el apelativo a San Lucas del evangelista de los pobres. ¿Y saben qué nos enseña San Lucas? Que Cristo es el evangelista que nos muestra mucho más clara la pobreza de Dios en la encarnación. ¿Y para qué se dice pobre el Señor Jesús y vivió como un pobre? Porque vivió así. Para enseñarnos que no hay una riqueza más grande en la vida que el amor de Dios Padre. Y que la única forma de poseer esa riqueza más grande es no estar distraídos con los bienes de este mundo. Por eso no lleven ni alforja, ni sandalia, ni nada para el camino, pues no van a necesitar. Si tienen un papá, lo dice también San Lucas, pues que se preocupa de alimentar a las aves del cielo y vestir a los lirios del campo. Se preocupa de eso, no se va a preocupar por el sustento de ustedes. El gran problema de la miseria humana hoy, de la pobreza humana, aún dentro de la Iglesia, es que todavía somos muy pobres intelectualmente, somos muy pobres espiritualmente, muy pobres moralmente, muy pobres doctrinalmente, porque sabemos una cantidad de presupuestos morales, de casuística moral, sabemos tratados de espiritualidad los mejores. Dentro de la Iglesia está pasando eso, tratados sobre los pobres, y no nos damos cuenta que la pobreza más terrible y la que debemos suplir más rápidamente es la necesidad de Dios. Y eso fue lo que vino a enseñarnos el Verbo eterno. ¿Por qué Cristo vivió como un pobre? Para andar peleando con los ricos, para andar generando violencia con los ricos. Eso ya lo han hecho modelos teológicos dentro de la Iglesia. La teología de la liberación, ¿qué hizo? No porque la teología de la liberación fuera mala en sí misma, es una parte del Evangelio, sino porque algunos la han desvirtuado generando violencia, aplicando el método marxista que dice para que todos lleguemos a la justicia y a la igualdad, pues como también decían ya se me olvidó de algún caudillo que a veces lo citan, pero Robin Hood, que le quita a los ricos para darle a los pobres, ¿sí? O el otro sistema que tanto daño le hace a Colombia como es el capitalismo, ¿sí? Acumular y acumular capital y engrandecerlo a punta de falsas justificaciones, no es que es para ayudarle a los demás. ¿Y cuándo le vas a ayudar si lo que te estás ayudando es a ti mismo acumulando y acumulando y acumulando? Y a ver, ¿dónde está lo que le estás ayudando a los demás? ¿Dónde lo tienes invertido? Cuando a San Lorenzo el imperio le dice: oiga, ustedes los cristianos tienen mucha plata, ustedes le traen acá a esta iglesia plata, cantidad de plata, ¿dónde tiene esa plata? ¿Dónde tiene esos tesoros? Porque vemos y nos damos cuenta que mucha gente viene y les trae sus riquezas, les trae sus bienes, les trae sus tesoros y se los entrega a usted. Se lo entregaba a los diáconos y a San Lorenzo, porque ellos eran los administradores de la caridad en la iglesia, que es el servicio propio de los diáconos. Y entonces les dice: bueno, denme en un tiempo, yo les reúno todos los tesoros y se los traigo acá. Y se saboreaban todos esos procuradores: ahorita
sí que vamos a incrementar las arcas del imperio con todas esas riquezas. Deme en un tiempo, yo se los traigo acá y se los reúno aquí en el templo. Y fue y los buscó y los reunió ahí. Cuando se los presentaban, por eso se aumentó más la ira contra él y lo tiraron en esa parrilla, lo asaron, porque llenó la iglesia de todos los pobres, ¿sí? Y dice, ya todo está invertido, vea, ahí está. Lo hemos invertido en evangelización, lo hemos invertido en sustento, en alimento material, porque la caridad de la iglesia es integral. La iglesia no solamente tiene como foco satisfacer la necesidad material, eso es un error en quienes aplican, no de la doctrina social, sino quienes la aplican. De hecho, la primer motivación con el pobre de la iglesia y de San Pablo, que aplicó muy bien toda esa obra caritativa integral y que San Lucas la trae, la primera obra caritativa es llevarles a Dios. San Juan Crisóstomo y todos los padres de la iglesia lleva siempre el evangelio, y con el evangelio, como decían los papás o los abuelitos antes, debajo lleva siempre el pan, para que les des también las dos cosas. Una caridad como porque a veces se hace muy mal, ¿sí? Algunos creen que solamente, de enseñar doctrina, enseñar sabiduría, enseñar cosas, pero tampoco ayudar al que necesita con el sustento material, pues es lo correcto, no es lo correcto, pero tampoco hay gente que se enfatiza, eso se llama paternalismo, maternalismo. Den cosas materiales y el evangelio y el llamado a la conversión. San Pedro Claver compraba a los negros aquí en los puertos de Cartagena y llegaba con carretillas llenas de comida, ¿sí? de medicamentos, de auxilios para los negritos, y los auxiliaba y los bañaba y todo eso, inmediatamente con el catecismo debajo del brazo. Les predicaba el evangelio y los llamaba a la conversión, hay que convertirse. Nos los cuentan las mismas cartas de San Pedro Claver, porque es que la riqueza más grande que puede tener una persona es Dios, y su objetivo, su fin, no era llevarles el pan material, era llevarles a Dios y mostrar un signo evidente del amor de Dios. Y por eso les decía, hay que dejar el pecado. Lamentablemente hoy no alcanzamos la paz en la iglesia y la unidad, porque todavía nos falta llegar a eso que San Lucas nos enseña en el Evangelio, y que fue el Espíritu Santo quien nos transmitió a través de él, que la mayor riqueza para el corazón humano es Dios. Yo recuerdo el nuncio que estaba en ese tiempo en pandemia aquí en Colombia, concedió una entrevista a uno de los noticieros nacionales, y él decía que aunque había buena ayuda material y porque las administraciones se preocuparon por llevar mercados a la gente, decía él que le preocupaba algo, y era que al fin de cuentas lo más importante para la gente era la fe. Pero fue muy irónico porque las iglesias se cerraron, ¿sí? Los sacerdotes se escondieron. De hecho, San Pablo nos enseña que está en el estado de indigencia y de pobreza más alto porque no tiene a nadie que lo ayude para su defensa. Todos lo abandonaron. Uno lo traicionó por amor al mundo. El único que se quedó ahí fue San Lucas, dando testimonio de que es la verdadera atención por el pobre. Y en esos momentos San Pablo estaba en un estado de pobreza muy alto, en la cárcel, nadie para defenderlo, traicionado también por mismos miembros de la comunidad, que lo traicionaron y lo entregaron, y ya pues estaban haciéndole un juicio, un proceso judicial para condenarlo. De hecho es condenado a muerte y le mochan la cabeza. Pero nadie estaba ahí. En el momento que más está necesitando la ayuda de la gente, no están ahí. Y nosotros nos vamos a enfrentar a eso, pero no vivimos preparados para esa indigencia. Dice San Pablo que solamente Lucas lo acompañó, y Dios estuvo con él y no lo abandonó. Lastimosamente, ¿qué es nuestra riqueza? Que hoy tenemos muchas seguridades, y a veces nuestra esperanza va orientada hacia seguridades superficiales. Ganarme a esta persona, a esta otra para que me ayude, va a ser un fracaso.
va a ser un fracaso. Porque es esto del salmista: el Señor está cerca de los que lo invocan sinceramente. ¿Nosotros estamos buscando a Dios como fin o lo estamos utilizando como medio? La vida comunitaria en la iglesia, ¿la utilizamos como un medio para llegar al fin que es Dios o utilizamos a Dios para conseguir el fin de la comunidad? Porque Dios no es un medio. A veces nuestras formas de vida comunitaria se convierten en un fin y a Dios lo utilizamos para vivir ese engranaje nosotros. Y es todo lo contrario. La vida fraterna y el apoyo fraterno mutuo en una comunidad que es la iglesia y que somos nosotros los hermanos, es para que todos nos ayudemos rápidamente. Son medios, como lo dice San Ignacio de Loyola, para conseguir un único fin que es Dios. Ese esposo que Dios me puso ahí en el camino es un medio, él no es un fin. Yo no tengo por qué estar orientando mi vida a absolutizarlo a él, es un error, ¿sí? Él es un medio para que yo, como esposa, alcance mi fin que es Dios. Esa esposa que tengo a mi lado por la gracia sacramental, que además me la dio, fue Dios. Yo no soy el dueño. Dios me la dio, me la confió. Yo soy simplemente un administrador. Es una ayuda, un auxilio, como lo dice el libro del Génesis, y así lo ha sostenido el magisterio de la iglesia hasta hoy y la tradición de la iglesia, para que yo como esposo llegue a un único fin, que es la riqueza más grande para mi pobreza, que es Dios. En la vida religiosa, ese hermano o esa hermana es un medio, no es un fin. Un medio que Dios me puso para que yo lo alcance a Él como fin. Y por eso San Pablo nos advertía estos días en la carta a los romanos de los paganos de cómo distorsionaban la relación con las criaturas y terminaban convirtiéndolas en ídolos. Hasta el punto que llegó tan grande ese desorden que los hombres absolutizaron a los hombres y se metían hombres, la homosexualidad, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y hoy en la iglesia buscan no solamente acogida, sino que están buscando aprobación moral de esas cosas. Y ya hay sacerdotes que aprueban esas cosas. Y hay obispos que aprueban esas cosas. Y por eso tenemos que orar tanto por el Santo Padre, para que se mantenga firme y nos confirme en la fe de los apóstoles. Porque esas cosas la iglesia nunca las puede aprobar. Acoger a estas personas así, ayudarles para que lleguen al fin que es Dios. Claro, tenemos que hacer todos los esfuerzos para que todos conozcan a Cristo, conozcan el amor de Dios. Y si nos toca entregar todos nuestros bienes para que otros conozcan el amor de Dios y lleguen a Dios como fin, entregamos todos los bienes, no hay problema. Los religiosos renunciamos a todo para eso. Para que la gente conozca el amor de Dios en Cristo y punto. Ese es el sentido de nuestra pobreza. No andamos con nuestra vida enredada para poder mostrar y proclamar más clara y abiertamente el amor de Dios a todas las naciones. A veces en la vida religiosa se dan muchos desórdenes. Venimos a convertir la comunidad en un fin, en un refugio, en mi plenitud. No. De esto nos vamos a tener que desprender en algún momento porque nos vamos a morir. ¿Sí? Y quien hace eso en cualquier estado de vida en la iglesia va a terminar muy mal. Por eso hay tanta gente fracasada. Fracasada en el matrimonio, fracasada en la vida sacerdotal, fracasada en la vida religiosa. Fracasados. Porque no buscan a Dios como fin, como su único fin, como su gran riqueza, como su gran triunfo para esa pobreza tan grande que tienen en el corazón, sino que invierten las cosas. Hay gente que se dedica a formarse en la iglesia, esposos y esposas, para que la esposa lo absolutice a él o para que el esposo la absolutice a ella. Están invirtiendo el orden. No es para eso. De hecho, las orientaciones de gran parte de la psicología hoy en la ayuda matrimonial es eso. Esposa, usted tiene que vivir para que él esté contento, hágalo feliz a él. Esposo, usted tiene que vivir para que él haga feliz a ella. ¿Y cómo la va a hacer feliz a ella?
gástele tiempecito, salga con ella, vayan a comer juntos, vayan a esto. No, la vida cristiana piensa diferente. ¿Cómo la vas a hacer feliz a ella? Llevándola a Dios, a que ame a Dios, a que ella se entregue totalmente a Dios. ¿Cómo lo vas a hacer feliz a Él? Llévalo a Dios, a que se entregue totalmente a Dios. Es la gran riqueza para todos. Cuando vamos a predicar a los jóvenes, ¿cuál es la riqueza que necesitan los jóvenes en su corazón? Al Señor. Dejémonos de cuentos, ¿sí? La evangelización es para eso, lo decía Pablo VI en la Evangelii Nuncianti. Iglesia, tú existes para anunciar a Cristo, predicar a Cristo. Es la gran riqueza que necesita el mundo de hoy. No dejes de hablar de Cristo. Y a veces nos la pasamos haciendo reuniones, encuentros. En este camino sinodal nosotros tenemos que descubrir que nuestra gran riqueza y la gran riqueza que satisface la pobreza de este mundo es el amor de Dios. Porque quien tiene el amor de Dios lo tiene todo. San Pablo decía dice en el capítulo 8 de la carta a los Romanos: ¿quién me podrá separar de la riqueza más grande que es el amor de Dios? La muerte, la espada, los demonios, el infierno, el hambre, la escasez, nada. Nada nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Ayer nos decía el Señor, también lo traía San Lucas, para nosotros tan pobres del amor de Dios, decía: miren lo que hacen los hombres. 5 pajaritos los venden por 2 monedas. Qué devaluación tan grande de la creación. Por cualquier centavo venden algo tan valioso como lo son los pajaritos. Y el Padre los ama, porque dice el libro de la sabiduría que Dios todo lo que ha creado lo ama. Es sino contemplar los pajaritos cantar, verlos volar, para darnos cuenta cómo los ama el Padre del cielo. ¿Quién los hace capaz de volar? Dios. Tanto que hoy los aviones, todos estos aparatos tecnológicos que vuelan, lo que hacen es reproducir lo que ven en los pajaritos, ¿sí? Porque ni siquiera alcanzan la perfección que tienen las aves. Siendo, por ejemplo, hoy la vía aeronáutica como un medio de comunicación muy grande en el mundo y un medio de transporte muy seguro, no es totalmente seguro. Es el más seguro, pero no es totalmente seguro. El vuelo de los pajaritos es muy seguro, sí. Cuando nosotros no les trastocamos su orden, porque se los trastocamos y somos nosotros los que les dañamos todo, ¿sí? Pero es la perfección de la creación. Y decía ayer Jesús, ¿acaso, miren, por eso decía, cuídense de la levadura de los fariseos, que ellos no valoran, no saben valorar la dignidad de cada persona? 2 pajaritos los venden por 2 as. Y dice, ¿y ustedes no valen más que ellos? Imagínense que para el Padre Celestial hasta cada uno de sus cabellos está contabilizado, ¿sí? Tanto para el que tiene poquito como para el que tiene mucho, ¿sí? Todo está contabilizado por el Padre del cielo, porque le importan hasta nuestros cabellos, ¿sí? Con poquitos o muchos, ¿sí? Entonces, eso para que nos demos cuenta lo importantes y lo valiosos que somos para Él, que Él es el más rico de todos. San Lucas nos ha enseñado, Él mismo nos predicó eso. Miren las aves del cielo, no trabajan ni guardan en graneros y el Padre Celestial las alimenta. Eso fue lo que San Lucas vino a enseñarnos, la riqueza más grande de la pobreza. Y sin embargo mi Padre del cielo alimenta las aves. Miren los lirios del campo, nos predicó San Lucas, nos predica hoy. Miren cómo son de hermosas las flores, de bellas. Tanto que en Medellín hasta allá le hacemos fiesta a las flores, ¿sí? Por la belleza de las flores.
es que es una belleza, y por eso a Medellín se le dice capital de la eterna primavera, ¿sí? Porque en otros lugares solamente hay flores en primavera, cuando es la estación por ahí a los meses de mayo, nosotros todo el tiempo. Nuestro padre es muy bello con Antioquia, ¿sí? Todo el tiempo flores, y en Colombia, que tenemos unos climas tropicales tan hermosos, ¿sí? Miren las aves, lo que pasa es que nosotros nos vamos acostumbrando y este mundo nos entretiene lo superficial. Miren los lirios, las flores del campo, qué hermosas son. Y si eso hace mi padre con las flores que hoy crecen, mañana se secan y luego perecen, ¿qué no hará con ustedes que son hijos? Busquen el reino de Dios y su justicia, que esa es la riqueza más grande. ¿Y qué hará el Padre del cielo? Todo lo demás, ¿qué hará el Padre del cielo? Nos lo dará por añadidura. ¿Y qué hace este mundo de hoy? Y tantos errores que se han metido en la evangelización de la iglesia, nos ponen a buscar las añadiduras. En la vida fraterna somos, tenemos que buscar que esté contento conmigo, que esté contenta conmigo, el esposo que esté contento conmigo, que esté contenta conmigo, que yo voy a hacer para que esté contenta conmigo y contento conmigo. Y nos perdemos ahí. Ese es el reino de Dios. No. Yo tengo que buscar que Dios esté contento conmigo y que Dios esté contento con lo que yo hago, y ya lo demás que hará se hará por añadidura. Yo nunca había sentido a mi familia tan cerca de mí como ahora que estoy buscando a Dios. Y no tengo que estarlos llamando todos los días ni escribiéndoles por WhatsApp, nada de eso. Yo nunca había experimentado una comunión, no solamente, ¿sí?, física, que a veces se da, sino espiritual, tan grande en criterios, en formas de pensar y de ver la vida, como ahora con mi familia. Y no tengo que estarlos adoctrinando. Y entonces, ¿usted qué hizo de secreto? Yo me pegué, porque un día me dijeron cuando llegué a la comunidad, preocúpense de Dios y de sus cosas, que Él se encargará ya de su familia. ¿Y de dónde viene eso? Lo enseñó San Lucas. Busquen el reino de Dios, su justicia, que es la voluntad del Padre, y Dios se encargará de dar todo por añadidura. Pero el diablo nos tiene engañados, y el anticristo se ha metido dentro de la iglesia a engañar y a tergiversar todo. Miren, todos somos unos pobres, todos. Hoy existen una multiplicidad de formas de pobreza en el mundo y en la iglesia, y Dios le está apuntando a la pobreza más grande, a la más extrema, a la que hace sufrir más, y a eso tenemos que apostarle nosotros los cristianos. ¿Cuál es la pobreza más grande, más extrema? Benedicto XVI lo decía constantemente, y lo dijo en uno de sus mensajes para la Cuaresma, que la iglesia se dedica a la comunicación de bienes. Y le dijo Benedicto XVI, citando a San Agustín, la justicia más grande es darle a Dios a quien lo necesita. ¿Y quiénes necesitan o necesitamos a Dios? Todos. En mi primera defensa todos me dejaron solo, pero Dios estuvo conmigo, la mayor riqueza. Tuve el mejor abogado, el mejor defensor, la mejor compañía, el mejor juez. Dios estuvo conmigo para defenderme. Y por eso San Pablo ya al final de su vida no se asustaba por estas cosas. Dice que Dios no les tenga en cuenta a estos pobres que me abandonaron y a los que me hacen el mal y me ponen zancadillas. Para eso alcanza hasta la riqueza del amor de Dios, hasta para perdonar a los que nos hacen daño y hasta para amarlos. Miren Esteban, el primer protomártir, la riqueza que él ya tenía tan grande. Estaban los fariseos condenándole y les dijo, ustedes son unos rebeldes, lo van a matar, ya están listos para lapidarlo, y se pone a incrementarles más la ira. Dice, ustedes son unos rebeldes, unos cerrados. No les digas eso, sé prudente que te van a acabar, ¿sí? Más bien háblale suavecito, con ternura, con dulzura, para que se les baje y así encuentren, ustedes son unos rebeldes. Ay, se les rubió. Dice el mismo San Lucas, estos estaban tan pobres
que rechinaban los dientes de rabia. Hoy los odontólogos llaman a eso bruxismo, es que se llama así. Cuando se reprime tanto, se lleva a la noche. Traigamos esas rabias delante del Señor para que vean cómo es de rico, qué hace con esas rabias. Las transforma por mansedumbre, por dulzura, porque Él es rico. Esas actitudes agresivas solo provienen de un corazón pobre. Y Dios quiere enriquecer esa pobreza transformando con la riqueza de su dulzura, de su mansedumbre. Y terminan matando a Esteban. Y antes de morir, vio la riqueza más grande. Ya la vio y dice: contemple al Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre. Y las últimas palabras les dijo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. ¿Enriqueció o no enriqueció? Dio la riqueza más grande, que fue el perdón. Tanto nos cuesta hoy. Hablamos tanto de fraternidad. Hoy yo creo que en la Iglesia Católica no ha habido un tiempo donde se hable tanto de paz, se haga tanta promoción de la paz, de la unidad, de la vida fraterna como hoy. Eso está de moda. Yo creo que en la Iglesia Católica no ha habido una época donde se hable tanto de caridad como hoy. Pero todavía no logramos encontrar la fuente de la paz, o por lo menos nos cuesta reconocer que la fuente de la paz, de la unidad y de la caridad está en un solo pozo. Y es el corazón de nuestro Papá Dios. Cuando Cristo se dejó abrir su corazón, su costado, era para mostrarnos que el corazón de nuestro Papá Dios estaba tan abundante que todavía, ya cuando Cristo había derramado hasta la última gota de su sangre, seguía saliendo agua, el agua que da vida, ¿sí? Y por eso la Iglesia inmediatamente comprendió que de ahí brotaron los sacramentos para toda la Iglesia. Nosotros somos unos afortunados, que tenemos ante nosotros en la Eucaristía la riqueza más grande para enriquecer a muchos. Y si encontramos el amor de Dios, tenemos la mayor riqueza para nosotros y también para los demás. Antes que el pan material, el Señor quiere, la gente quiere ver el amor de Dios. Creámosle al Señor. Por eso, hoy, que nos sentimos tan pobres y tan necesitados, busquemos al Señor sinceramente, no como medio, sino como fin. Él es nuestro fin, porque el Señor está cerca de los que lo invocan sinceramente. Es que es imposible que el Señor desatienda una súplica de un corazón que lo está buscando solamente a Él. Yo me asombro cuando la gente viene y le cuenta: Padre, vea, usted no me contestó, yo ya perdí mi esperanza, pero ¿sabe qué? Como yo escucho en las homilías que vayan al Santísimo, fui para el Santísimo, Padre, ya ahí tuve la paz. Yo, mejor. Ya no tienes que volverme a escribir ni a llamar. Ahí está, eso es lo que tienes que hacer siempre. ¿Ya? Pero eso es así, yo me encuentro testimonios así. Alguien me decía, eso me lo dicen mucho, me decía, es una forma de decir, pero me lo dicen mucho: Padre, yo necesitaba hacerle una consulta y le escribí para hacer. Imagínense que escuchando una homilía me respondió: ya no necesito. Pero eso es así, la gente me escribe para decirme eso. Ya me respondió todo lo que yo me estaba... ¿Tú crees que yo sería capaz de responder? Ni siquiera sabía qué preguntas tenía, ¿sí? Pero el Espíritu Santo, que es la riqueza más grande, sabe, y se monta en cualquier burro para ir a llegar a donde tiene que llegar, ¿sí? Entonces, por eso nosotros, teniendo a Dios como nuestro gran amor, nuestra gran riqueza, no nos debemos preocupar por nada. No se preocupen por el día de mañana, que a cada día le basta su propio afán. Busquen la riqueza más grande, que es Dios, y todo se les dará por añadidura. Yo estoy seguro que una persona que tenga tanto dinero y encuentre el amor de Dios en su pobreza, ese es el primerito que va a salir a ayudar a todos los que necesiten para ayudarles a llegar a Dios. Una vez un señor vino acá buscando ayuda. Llegó como una persona más, yo me lo encontré en el parqueadero de las Hermanas, por ahí estaba sentadito, solito, debajo de un árbol,
Y me le acerqué, me sentí movido a preguntarle si ya lo habían atendido y me dijo, sí hermano, es que vengo a buscar, en ese tiempo había un exorcista acá que era Monseñor Villa, vengo a buscar a Monseñor Villa a ver si me atiende porque he llamado y no me han contestado. Y entonces, pero ya me van a atender, ya van a hablar con él. Total, ese señor se quedó aquí como 5 días. Cuando a los 5 días nos dimos cuenta que era un empresario de mucho dinero, nadie sabía. Entonces vino aquí a despedirse agradecido, vino aquí a buscarme y traía un sobre lleno, yo no sabía de qué. Y me dijo, hermano, vea, yo en ese momento estaba encargado de la comunidad, me dijo, le traigo esto antes de irme a agradecerle, y le traigo esto, y yo toqué que era como plata en el sobre, y le dije, ¿esto es plata? Y le dije, no, nosotros no hacemos las cosas por plata, tranquilo. Me dijo, no, déjeme, que esto es nada de lo que yo puedo hacer frente a lo que hicieron por mí. Y me dijo esta frase, porque en esta vida vemos gente tan pobres, que lo único que tenemos es plata. Yo no la quería recibir porque dije, es que esto no es, nosotros no hacemos por plata. Pero él insistió hasta que nos dejó el sobre ahí. Con una ofrenda. ¿Quién le estaba pidiendo dar plata? Nadie. Y así opera Dios. Yo a veces digo, bueno, porque la comunidad ya nos pidió que tuviéramos los bolsillos, pero a veces llego con los bolsillos a sacar, cuando voy sacando. Y le digo a la gente, no, es que no hacemos nada por eso, pero aquí llego con los bolsillos llenos. Literal, ¿sí? Ese es Dios. Porque hay corazones que reciben tanto el amor de Dios que ellos se vuelven dadivosos para ayudar en las necesidades materiales. Por lo menos aquí nosotros los hermanos, pocas veces, de hecho la gente nos dice, ¿ustedes por qué no recogen ofrenda en las Eucaristías dominicales? Vea cómo viene de gente, no hay necesidad. Muchas veces la gente llama, Padre, venga, para que me regale la bendición. Padre, ves, no, nosotros no andamos pidiendo ni celebramos la Eucaristía por plata, no. Y la gente no reciba, Padre. Y si uno no la reciben, la dejan por ahí, sí. ¿Pero por qué? Porque recibieron un regalo más grande que es a Dios. ¿Por qué este mundo es así tan explotador? ¿Y por qué prima lo económico? Porque en la ausencia, en el corazón de esos magnates, está la pobreza más grande, que es la ausencia del amor de Dios. Y nosotros como iglesia deberíamos, y sobre todo los sacerdotes y ministros, dedicarnos a proclamar el amor de Dios. ¿Se imaginan donde Petro experimenta el amor de Dios? O donde Maduro llega a experimentar el amor de Dios. Ese se ha cerrado porque todavía no ha visto quién se lo muestra así. ¿Cómo se pone esto? Si Pedro iba y predicaba, imaginen, el primer papa, hablaba del amor de Dios, ¿y qué hacía la gente que tenía? Dice San Lucas, nos cuenta cómo la gente que tenía mucho dinero iba y vendía todo lo que tenía y todo el importe se lo entregaban a San Pedro. Las ofrendas que Saulo recogía para llevar a la iglesia pobre de Jerusalén dicen que eran impresionantes. ¿Y cuál era la preocupación de Pablo? Ir a llevar la riqueza más grande a todos los corazones, que era Jesús. El Vaticano está viviendo una prueba muy grande. El déficit económico en la Santa Sede es espantoso hoy. ¿Por qué? Porque hemos tergiversado las cosas. A llenar arcas materiales y no llenar las arcas más valiosas, que son los corazones humanos del amor de Dios. Hasta dinero de la mafia resultó en el Banco del Vaticano y le tocó a Benedicto XVI lidiar con todo eso, luego al Papa Francisco, intentó limpiar toda esa suciedad. Y así están las arcas de muchos católicos hoy, con dineros injustos y todo, fraudes, dineros de narcotráfico, lavado de activos. En Colombia el dinero de muchos católicos es dólar negro.
Todo eso dólar de narcotráfico lo convierten en mercancía y lo limpian así. Dineros injustos. Y creen que están haciendo lo más correcto porque dan muchas limosnas, limosnas sucias, untadas de sangre, de injusticia, de explotación de gente vulnerable. Nosotros que vamos a uno de los municipios acá, que más, donde hay más sufrimiento por el tema del narcotráfico, Corinto, Cauca. Hace 9 años vamos allí y nos toca ver cómo allí hay gente tan buena que lo único que quiere es al Señor y no quieren nada de eso, de esa suciedad. Y nos piden, nos ruegan todos los años, Padre, la misión, Padre, venga, no se olvide de nosotros. Y llevamos, gracias a Dios, 9 años tratando de asistir a esa misión constantemente. Porque allí hay gente que no le interesa la plata del narcotráfico, que no le interesa el narcotráfico, que no le interesa la droga. Hace poco vinieron acá, hicieron gente con mucha escasez económica, hicieron lo posible con su párroco por venir y trajo casi más de 30 personas reuniendo entre niños, jóvenes y algunos catequistas y no se querían ir de acá. Felices. ¿Detrás de qué vinieron? ¿Qué les ofrecemos los hijos del Fiat? ¿Plata? Nada, necesitaban a Dios. Desde allá se vinieron. Ya no les es suficiente que vayamos allá, sino... Pero en la iglesia estamos tan perdidos. La pobreza más grande que tiene el corazón humano es la ausencia del amor de Dios. Y tenemos que hacer todo lo posible, primero para conocerlo y luego para darlo a conocer. Y así el mundo llegará a la justicia y a la igualdad. Así llegaremos. Esa es la promesa del Señor. Y ese es el Evangelio de San Lucas. Ojalá leamos atentamente a San Lucas, bajo la moción del que lo inspiró a él, que fue el Espíritu Santo, para que comprendamos la verdadera orientación de la pobreza. Un corazón que encuentra el amor de Dios se vuelve generoso con el tiempo, con el dinero, con el alimento, con todo. Sin que lo estén ahí tallando a toda hora, se vuelve generoso. En fin, hoy nos acogemos también a la Virgen, ya que San Lucas también fue el que nos dio a conocer las cosas más hermosas de la Virgen y más íntimas de la Virgen. Se ve que andaba mucho con ella. Era la más solitaria, por ahí la tenía relegadita. Y él, San Lucas, vivió esto al lado de los más pobres. San Pablo para él fue el más pobre en la cárcel. Ahí estuvo a su lado. Es un testimonio de solicitud ante la verdadera pobreza muy grande. ¿Y en qué va nuestra solicitud por el verdadero pobre? Tenemos que llenarnos tanto del amor de Dios para tener una opción preferencial por los más pobres. Y el más pobre no es el que necesita el pan. Aunque es una pobreza y hay que ayudar, el más pobre es el que necesita al Señor. Esa frase de ese Señor: habemos gente tan pobre en este mundo, Padre, que lo único que tenemos es plata. Me decía, a mí de qué me sirvió la plata, estaba a punto de perder su familia. Y cuando vino acá, con la riqueza más grande de la oración, dijo con eso, aquí, luego vino toda su esposa, sus hijos, a que vinieran. Y hoy es un hombre que busca a Dios, lucha por estar con Dios. Que la Virgen, que vivió pobre, se hizo pobre, pero tuvo la riqueza más grande para darnos y alimentarnos a nosotros, que es Dios y su amor, pues nos ayude a abrir los ojos. Porque la riqueza, el tesoro más grande lo tenemos ante nosotros, como lo tuvo la Virgen y San José, y es Jesús en la Eucaristía. Por eso San José no quería que ese niño se le perdiera, y la Virgen no quería que ese niño se le perdiera. Que nosotros nunca queramos que este niño que está en la Eucaristía se nos pierda. Es la riqueza más grande. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Ya no tengo nada, ya lo tengo todo, te tengo a ti, dice una canción sobre la Eucaristía. Y en verdad es que Cristo es, ¿qué nos va a faltar si lo tenemos a Él? Nada, nada. Nos acogemos a la intercesión también en este sábado de la Virgen, que fue la maestra de San Lucas, también de San José.